Saludo mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy miércoles 15 de marzo del 2023 para que meditemos juntos la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice ya el Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 19. Les invito para que ustedes busquen para que juntos podamos leer y meditar la palabra del Señor. Allá en Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice la palabra del Señor que debemos de leer, releer, meditar día y noche la palabra de Dios para así poder cumplir lo que en ella está escrito y tener éxito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ustedes y yo entender la palabra de Dios, como dice ya en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda duda, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Les proclamo la buena noticia del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 19. Una ley más perfecta. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 15 de marzo del 2023. Gracias por estar presentes para alimentarnos de la palabra del Señor. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11 nos dice la palabra de Dios que así como la nieve y la lluvia bajan del cielo a la tierra y no regresan sin antes hacerla que dé fruto, así la palabra de Dios cuando viene hacia nosotros no regresa a Dios sin antes hacer lo que Dios quería que haga en nosotros. Vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy. Antes les quiero invitar para que le den suscribir a este su canal de evangelización, para que le den compartir al Evangelio del día, para de esa manera llegar a más personas con la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Bien, hoy el Señor en su palabra en San Mateo capítulo 5, versículo 17 nos dice: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Jesucristo nos enseña que Él viene a traernos lo definitivo. Ya en
Colosenses capítulo 2, versículo 17, nos dice que la ley era una sombra de lo que ha de venir, que la realidad es Cristo. Entonces Jesucristo viene a cumplir la ley del Antiguo Testamento y nos viene Él a traer lo definitivo. Por eso allá en San Juan 19:30, cuando Jesús está en la cruz, Él dice todo está cumplido, porque Él viene a cumplir la ley del Antiguo Testamento y a traer lo definitivo para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Y nos dice en el versículo 18, en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se cumpla. También nos viene a decir el Señor que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. En 1 de Pedro 1:25 nos dice San Pedro que la palabra de Dios dura para siempre. Y nos dice el Señor en su palabra en el versículo 18 del capítulo 5 de San Mateo que se cumplirá hasta una coma y todo lo que está escrito. A ver, nos dice, en verdad les digo que mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos dice el Señor que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra se cumplirá. Por eso ustedes y yo debemos de alimentarnos cada día de la palabra del Señor, dejarnos impactar por la palabra del Señor, dejarnos guiar por la palabra del Señor, y ustedes y yo no debemos andar inventando nada ni cambiando la palabra del Señor, porque de hoy en día hay muchos cristianos modernos que quieren cambiar la palabra del Señor. O el Señor allí quiso decir tal cosa. No, no es lo que quiso decir. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? No vamos a querer cambiar la palabra del Señor. Por ejemplo, allá en San Juan 6:54 y 55, cuando dice el Señor, porque mi carne es verdadera bebida, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Muchos dicen, no, eso es un símbolo, ahí quiere decir que es un símbolo. No es lo que dicen las personas. Ustedes y yo somos creyentes. Y dice la palabra de Dios, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por eso en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice Pedro y los apóstoles a los maestros de la ley, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso ustedes y yo no debemos de andar dejándonos lavar el cerebro por algunos fulanos, falsos pastores que se presentan y vienen a cambiar el evangelio después de ya casi 2000 años. Eso no es correcto. En Galatas capítulo 1, versículo de 6 a 9 nos dice San Pablo que no hay otro evangelio, sino que hay personas que tratan de distorsionar el evangelio. Pero ni aun que sea una persona o un ángel bajado del cielo que nos viniera a anunciar un evangelio diferente y distinto a lo que hemos escuchado ya casi por 2000 años, si una persona nos viene anunciando un evangelio diferente, o aunque sea un ángel caído del cielo, sea maldito o fuera con él. Eso no es correcto. Jeremías, en Jeremías 17:5, también nos viene a decir que maldito es el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Dios. Y de hoy en día algunos cristianos modernos prefieren creerle a otro hombre antes que a Dios. Por ejemplo, los adventistas, ¿a quién creen? Los pentecostales, ¿a quién creen? Los testigos de Jehová, ¿a quién creen? Ellos se dejan llevar por lo que dice Charles Taze Russell, los pentecostales por lo que dice Carlos Parham, los mormones por lo que dice Joseph Smith,
los adventistas, por lo que dice Ellen White. Entonces, ¿qué están haciendo? Apartando su corazón de Dios y confiando en una persona que es mortal y que se va a morir. Y Jesús hoy en su palabra nos dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra debe de cumplirse y no es correcto que hayan personas que anden cambiando el evangelio o aquí quiso decir, es que esto quiere decir, es que esto es un símbolo. No, 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 no. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué mensaje nos trae la palabra de Dios? Tal y cual como dice, sin cambiarla. Y el Señor en el Evangelio del día de hoy nos termina diciendo algo muy interesante. En el versículo 19. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Mire, San Mateo capítulo 5, versículo 19, dice el Señor, por tanto, quien ignore el más pequeñito, el más chiquitico de los mandamientos de Jesucristo y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Jesucristo fundó su iglesia. A esa iglesia Jesucristo en esa iglesia Jesucristo dejó un jefe a Pedro, le entregó las llaves del reino de los cielos, Mateo 16, 18. A Pedro le encargó en Lucas 22, 31 y 32. Pedro, Satanás ha pedido permiso para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo y tú cuando vuelvas fortalece a tus hermanos. A Pedro le dejó Jesús, siendo él el pastor supremo, dejó encargado a Pedro que pastoree al rebaño de Jesucristo. San Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y a esa iglesia Jesucristo le dejó los medios de salvación, los sacramentos, el bautismo, la, eh, la confirmación, el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, el sacramento de la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Todos esos son medios de salvación. Y de hoy en día hay personas, especialmente de los hermanos separados, que andan diciendo que no hay que bautizar a los niños, cuando Jesucristo en San Mateo 28, 19 dijo, vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir lo que yo les he encomendado. Y ahora viene gente a decir que ahí dice menos los niños. Eso es palabra de Satanás. ¿Ve? Hay gente que dicen que el sacramento de la confirmación no existe. Claro que existe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17. Ajá. Y de hoy en día hay personas que dicen que no hay que confesarse. ¿Y dónde leyeron eso en la Biblia? San Juan capítulo 20 del 21 al 23 dice Jesús que vino, sopló sobre sus apóstoles y dijo reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados le quedan sin perdonar, a quienes ustedes no les perdonen a quienes ustedes les perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no les perdonen le quedan sin perdonar. Y de hoy en día, 2000 años después, casi 2000 años después, vienen personas a decir que no, que eso no existe. Hebreos 7:11, cuando Jesús establece el sacerdocio a manera de Melquisedec, antes había el sacerdocio de Aarón y Leví, y Jesús establece el sacerdocio a manera de Melquisedec cuando en la última cena, Lucas capítulo 22, del versículo 19-20, cuando Jesús le da la orden a sus discípulos, vayan y hagan esto en memoria mía. Jesús les da esa orden, Jesús establece los sacerdotes a manera de Melquisedec. ¿Recuerdan? Sacerdote Melquisedec, rey de Salem, que ofrecía pan y vino, Génesis 14, 18, lo mismo hace Jesús en la última cena. Lucas 22, 19 y 20, Jesús ofrece pan y vino y le da y dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, luego toma la copa de mi sangre que es derramada por ustedes, hagan esto en memoria mía. Jesús le da la orden a sus apóstoles y ahí instituye
los cambia el sacerdocio que antes era de Leví y Aarón, ahora es a manera de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y hoy en día vienen a gente a decir que no hay sacerdotes, ni cumplen y enseñan a otros a no cumplir el sacramento de la Eucaristía. Jesucristo dice en San Lucas, en San Juan, capítulo 6, versículos 54 y 55, que dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice Jesús. Y ahora vienen cristianos modernos a decir que eso quiere decir un símbolo. Ahí Jesús se equivocó y quiso decir que eso simboliza. Palabra de Satanás. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante, y 13 y 14. Dice: estaría enfermo, vaya a los presbíteros, no dice vaya a su pastor, a su pastora, a dar el diezmo para que Dios les sane, no, palabra de Satanás. Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 5, versículo 14 dice que si alguien está enfermo, vaya a los presbíteros para que le unjan con aceite, oren por él y se sane. Y ahora hay cristianos modernos que andan llevando a sus enfermos a sus pastores, que es que para que le saquen el espíritu. Y también Jesús dejó como medio de salvación el sacramento del matrimonio. San Marcos 10, San Mateo 19. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y que dice los creyentes de hoy en día que no, que se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, que eso no hay problema. O que alguien se puede autonombrar pastor. Antes era un borracho, un sinvergüenza. Ahora de hoy en día se aprende unos cuantos versículos de la Biblia y es pastor. Y entonces empieza a casar a los demás. ¿Saben qué? Todas las personas que han sido casadas, entre comillas, que un fulano pastor les ha hecho casar, están viviendo en pecado mortal de fornicación, porque ese fulano pastor es un falso pastor. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Los fulanos pastores no son enviados. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4 en adelante, dice que la gente les llama superapóstoles, es que saben muchísimo. Pero ¿saben qué? En segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, ante los ojos de Dios ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. El sacerdote es ministro de Dios y solo los que han sido casados en la iglesia, una y única iglesia que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica, con un ministro de Dios, que es el sacerdote, que son los obispos, que es el Papa. Y ellos están bajo el sacramento y la bendición de Dios del santo matrimonio. Los demás que están casados por civil, los que han sido casados por un fulano pastor o una pastora también, entre comillas, ellos están viviendo en pecado mortal de fornicación. Porque esos pastores o esas pastoras no son enviados de Dios. Ellos dicen, yo soy enviado de Dios. Pero ellos se han separado del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. ¿Ah? Entonces eso es muy importante. El Señor hoy en su palabra, San Mateo 5:19, nos viene a decir: por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos, y los protestantes todos ignoran estos mandamientos, estos sacramentos que el Señor dejó, ignoran la iglesia que el Señor fundó, y aún así enseñan a los demás, a los que lo siguen, a hacer lo mismo. Miren lo que dice:
Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. La gente puede llamarle, ese es mi pastor, esa es mi pastora. Ante los ojos de Dios son los más pequeños en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. El que los cumpla y también los enseñe será grande en el reino de los cielos. A veces algunos me dicen Carlos de Fren o algunos me dicen Charlie, las prédicas son lindas, pero no hables de los hermanos separados, déjalos tranquilos, déjalos quietos, cada quien en su mundo. Eso es palabra de Satanás. ¿Saben por qué? Jesucristo fue claro en su palabra. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Eso incluye a los protestantes, a los homosexuales, a las lesbianas, a los ateos, a todos. No dice vayan por todo el mundo, anuncien mi evangelio, menos a los protestantes. Eso no dice. Eso es Satanás que pone en la mente de muchas personas para dejar de predicarles a los protestantes. ¿Saben por qué? Porque ellos han caído en un error, han cometido pecado mortal de apostasía al salirse de la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Los protestantes más antiguos vienen desde el año 1517, los luteranos. Los mormones vienen desde el año 1830, los testigos de Jehová vienen desde el año 1874, pentecostales vienen desde el año 1900, los adventistas desde el año 1863 por allí, Luz del Mundo 1926. Entonces ellos se han separado del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? De predicarles con la palabra del Señor, a la luz de la palabra del Señor, para que, dice allá ellos han caído en la mentira, que le metieron esos fulanos pastores, y no son malas personas los que se fueron, son gente que ignoraba la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cayeron en la mentira. ¿Y saben qué? Juan 8:44, Satanás es padre de toda mentira. Y por eso nos dice allá en 2 de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante, especialmente el versículo 26, 2 de Timoteo capítulo 2, 26, nos dice que debemos a estas personas de predicarles para que se libren de los lazos de Satanás que los tiene sometidos a su voluntad. Por eso es que siempre cuando yo predico y predicaré siempre con la palabra del Señor, con capítulo y con versículo. Alguien me podrá decir, Carlos de Fren o Charlie, pero tú también tienes pecado. Oh sí, qué descubrimiento, todos somos pecadores. Romanos 3:23, todos somos pecadores. 1 Juan 1:8, el quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero les estoy yo predicando lo que yo pienso, les estoy predicando lo que yo siento, yo les estoy predicando con la palabra del Señor, con capítulo y versículo, como dice en Marcos 4:23, para que quien tenga oídos oiga. Y a veces sucede lo que dice allá en Gálatas 4:16, me he hecho enemigo de ustedes o de algunos de ustedes por predicarles la verdad. Y seguiré siempre predicando con capítulo y versículo, trabajando en la viña del Señor, en el plan del Señor que quiere
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada uno de nosotros hoy y siempre. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.